buenas tardes. Francis Salado, primer teniente de alcalde. Medios de comunicación también presentes, hermanos de la hermandad y conocidos de este artista chiclanero como Jesús Romero, que bueno, en este día, para nosotros muy especial, volvemos a estar con la vista puesta en este aniversario, en este 5º aniversario que estamos celebrando, conmemorando esos primeros 500 años de los primeros datos que aparecen de la devoción a la soledad. Y Jesús Romero no podía faltar también en nuestro ciclo. Jesús Romero porque, bueno, es una persona a la cual le queremos muchísimo. Yo lo conozco de toda la vida, tenemos una gran amistad. Y cada vez que hemos necesitado algo por parte de la hermandad o por parte mía personal, siempre ha estado él dispuesto a ayudar en todo lo que él ha podido. Nos ha ayudado muchísimo junto a Alberto Morales con esa preparación de la exposición que todavía continúa abierta hasta el próximo 19 de octubre. Y bueno, también ha preparado con mucho entusiasmo esta conferencia, una conferencia que yo creo que no va a ser muy normal en el sentido a lo que nosotros creemos que vamos a poder escuchar y ver. Es cierto, ¿no? Porque cuando yo me puse en contacto con él para proponerle esta conferencia, él me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Le digo, bueno, Jesús, como sabes tanto de arte, podemos poner que el icono de la soledad en el arte como título. Y me dijo, no, lo voy a leer, ¿no? Se va a llamar Madre y sola, imposiblemente sola, iconografía de 3 días o 4. No, sí, porque 3 o 4 días son más imprecisos que 3 días o 4. Es un título que va mucho más allá de la historia o de la estética, porque toca algo fundamentalmente humano: la soledad, la ausencia, la incomprensión, pero también la fe, la esperanza y la fuerza que nos une a todos. En este caso, bueno, pues por parte de la hermandad y desde la hermandad estamos muy agradecidos por lo que he dicho antes, ¿no? Siempre está dispuesto para todo. Seguramente que será una conferencia como todas las que hace, porque sí es verdad que siempre le pones el corazón y nos vamos a ver todos muy reflejados en todo esto que vas a comentar. Así que, sin más, te paso micro, te paso la palabra y es el momento también de poder escucharte. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Bueno. Me alegra que hayas dicho lo del corazón. Yo hice una vez un pregón de Semana Santa. Tenía muchas menos ideas y mucho más pelo. Así era a lo Camilo VI, mucho antes de Molamazo. Y al año siguiente de mi pregón la daba un señor, no voy a decir el nombre, pero si buscáis vais a saber quién es. Y lo vi, oye, que me he enterado que haces el pregón, enhorabuena, le dije, estaba así. Digo, yo no voy a estar aquí, estoy fuera, no voy a poder estar, pero vamos, me encantaría escucharte, tal y cual. Bueno, mi pregón yo lo voy a hacer con el corazón, el mío va a ser distinto. Les garantizo a ustedes que yo nunca me he quitado el corazón cuando voy a hablar. Nunca. Yo hablo con el corazón y con las demás herramientas que tenemos a mano, aparte del corazón, pero el corazón no falta. No hay por qué presuponer que se hace con el corazón o con la cabeza. Se puede hacer con yo siempre digo que yo hablo con el corazón. Con el corazón. Y así llegamos pues a unos o a otros o a medias al conjunto. Lo agradezco mucho y agradezco mucho a la hermandad, bueno, por supuesto vuestra presencia primero, también la de la autoridad aquí presente y la del hermano mayor. Yo agradezco mucho que me llaméis, porque siempre habláis de, Jesús siempre nos dice que sí, y bueno, solo falta yo que diga que no. Una vez un cura de aquí de Chiclana, en ejercicio, me dice, ¿tú cómo dejas tanto que las hermandades te utilicen? Y yo decía, es que si no me dejo utilizar, ¿cuándo tengo yo oportunidad de compartir mi fe con la gente? Hablando muy poquitas veces. Y gracias a ello, Francia está sintiendo, porque le pasará muy a menudo lo mismo, es que muy a menudo, si no fuera porque las hermandades me ponen esto delante y os invitan a vosotros a venir, a vosotros, a vosotras a venir, que me trago mi fe y mis reflexiones y mi oración para mí. Entonces, yo lo agradezco muchísimo,
no tanto como el retablo de la soledad, pero lo agradezco muchísimo. Y bueno, voy a empezar a hablar. Me dice José Manuel, ya que era así muy sincero, yo también lo voy a ser, me dice hace muy poquito tiempo, no se oye, hablo más fuerte si no, mejor, y paso de... Porque a lo mejor me confío en que es un micrófono y hablo más bajo de lo que suelo. Vale. Que como José Manuel ha sido muy sincero, yo también lo voy a hacer. Hace muy pocos días, y ya se había dado una charla aquí en el contexto sobre la iconografía y todo eso. Me dice, por favor, Jesús, tú hablarás un poquito de la soledad nuestra, ¿no? Tú hablarás... Y yo dije, yo voy a hablar de lo que pensaba hablar. Yo voy a hablar de lo que pensaba hablar. Yo me dirijo a los que estáis aquí, a quienes estáis aquí como cofrades, pero sobre todo como personas. Yo sé que si os hablo de persona a persona, le va a servir al cofrade y al no cofrade, le va a servir a todo el mundo. Aún así, yo intentaré decir algo de la soledad. De la soledad de Chiclana, quiero decir, porque ese es el arranque precisamente del asunto. En Chiclana decimos soledad, la soledad y la mayor parte de la gente, por lo menos de los que llevan más tiempo aquí si no han nacido aquí, cuando oyen decir la soledad, no es un concepto, sino la soledad es el nombre propio de alguien que vive cerca del cementerio y se llama la soledad. Y yo tengo una abuela que se llamaba Soledad. Bueno, es un nombre muy popular en Chiclana, pero más que popular es querido porque hay otros nombres muy populares. Seguro que hay una Jennifer de los Dolores, pero este nombre es más querido, Soledad. La soledad es el nombre de una advocación de la Virgen María, que tiene mucho que ver con la pasión, con el final, con el tramo final de la pasión. No hablo del Domingo de Ramos, perdón, de Ramos de Resurrección, hablo de la pasión. Está vinculada y para nosotros la soledad es el nombre de ella y decimos la soledad y vemos su cara, del tirón. Con lo cual la soledad se nos queda un poco lejos del ámbito estrictamente conceptual. Ya sea la soledad... Bueno, si os vais a la RAE, que ahora hablaremos de ello, vais a ver un poquito del asunto. Mira, la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la soledad es la falta de compañía, voluntaria o no. Quiere decir que la soledad puede ser sobrevenida sin el ejercicio de nuestra voluntad, o la soledad puede ser también querida, buscada. De eso Antonio Gala hablaba muchísimo cuando decía que él practicaba la soledad solidaria y se encerraba para luego acercarse a todo el mundo a través de los escritos, pero que eso requería un cierto encierro. También dice que es la melancolía sentida por una pérdida o una ausencia. Ya esta es una soledad muy concreta, que es la soledad que no precede, sino que sucede al encuentro personal. Yo tengo por principio en mi vida y en mi pensamiento, pero yo intento practicarlo en mi vida, tengo el principio de que el ser humano no crea nunca nada más grande que nosotros, crear un nosotros. Ese yo creo que es el gran fin de la vida, ser capaz de generar o ser capaces de generar un nosotros. De muchas maneras, hay muchas maneras de constituirse en nosotros y no dejar de ser. Y yo lo que sí os digo, y eso tiene que ver con lo que voy a hablar hacia el final del trayecto de hoy, es que cuando se es nosotros para siempre. Porque uno que ha sido uno y ha sido nosotros, nunca más vuelve a ser uno. Y las ausencias que no son la soledad, porque es otra historia, las ausencias pueden convertirnos poquito a poco en un queso gruyère. Porque aunque venga gente nueva a nuestra vida, esos huecos son irrellenables, porque nadie es sustituible. Y acabamos la vida, si vivimos lo suficiente, convertidos en pequeños quesos gruyère, llenos de agujeritos y de ausencias.
pero la soledad es otra cosa. Luego, la RAE te sugiere también una serie de sinónimos. Deciros, los sinónimos no existen. No hay una sola palabra que sustituya a otra palabra. Por eso existen varias, por eso son distintas, porque tienen matices distintos. Yo en mi diccionario particular he escrito sinónimo, llámase así, a nuestra incapacidad para la precisión. Cuando no nos sale la palabra adecuada, buscamos un sinónimo. Pero cuando decimos de otra manera, decimos otra cosa. Cada cosa se dice de una sola manera. Y entre los sinónimos dice aislamiento, retiro, abandono, clausura, encierro, destierro, incomunicación. Y todo puede ser que en un momento determinado tenga que ver con la soledad, pero estas cosas las encontramos en María. Nosotros, en el fondo, ¿qué es lo que sabemos de la soledad de María? ¿Qué tanto se tiene que parecer a nosotros? Pues por muchas flores que le pongamos y mucha prosa que le echemos, no se nos olvide nunca, María es absolutamente humana. Es hermana nuestra y es totalmente humana. Lo digo porque hay una tentación, Francis vuelve a sentir porque me conoce muy bien, hay una tentación muy peligrosa, que son los marianismos infundados. Este que está aquí, que les habla, es un enemigo total de que cada vez que haya un pozo y un olivo tiene que aparecerse una virgen o unos pastorcitos. Eso no es el Evangelio. Y esa María a mí me aleja de María, de la María real, de la que sabemos muy poco, pero además sabemos lo suficiente. El pretexto con el que JJ Benítez escribió aquellos tomos infumables de Caballo de Troya, que hay gente que se los ha leído todos, pero los evangelios que son así, y menos todavía sin papel Biblia, no los lee ni de lejos la mayoría de la gente. Los evangelios son la palabra definitiva de Dios, porque la palabra definitiva de Dios se llama Jesús. Y ahí está el Jesús que nosotros necesitamos conocer. El pretexto de JJ Benítez fue, como hay muchas lagunas en los evangelios, ¿cómo? Yo voy a contar todo lo que sabemos de Jesús, muchas más cosas, que comía, que ahora se levantaba, si lavaba la ropa en el río. Pero a ver, eso nos hace falta. Precisamos saber eso para comprender a Jesús y a través de él comprender a Dios. Entonces yo voy a centrarme bastante en la María de los evangelios, porque de María se han dicho demasiadas cosas. Creo que hay mucha palabrería y casi siempre está detrás de ciertas tentaciones de la Iglesia de abandonar nuestra fuente, que es el Evangelio. Ya no hablo de los evangelios, sino del conjunto del anuncio que supone. Bien, de María, más allá de los evangelios, se nos dicen algunas cositas. Que su padre se llamaba Joaquín, que su madre se llamaba Ana. Están en los evangelios apócrifos, que a veces nos sirven, pero a veces no nos sirven. Y estas cosas también conviene que las aclaremos, y no pasa nada aclararlas y mantenerlas en la tradición. Está bien, porque algún padre tuvo que tener y alguna madre, pues si es Joaquín y Ana, pues mira, los musulmanes también hablan de Joaquín y de Ana referidos a María. Que la niña la llevaron al templo y los padres la llevaron al templo allí, bueno, y que sabía leer y escribir, porque la vemos siempre con la cartilla Palau todavía, aprendiendo la A de araña, la I de iglesia, pero no sale de ahí, no avanza mucho, pero la vemos con Santa Ana, ¿verdad?, en esa imagen tan de la ilustración. Las buenas madres enseñan a las buenas hijas a estudiar, porque la mujer también tiene que estudiar, que era la reivindicación social, que a través de esa imagen religiosa, la ilustración que no se enfrentó frontalmente a la religiosidad popular, pues bueno, aprovechó. La Virgen va al templo, la llevan, o sea que la niña ya nace
Y la niña va muy dócil. Si veis los cuadros, la niña va súper dócil al templo. Sube los escaloncitos, está un sumo sacerdote esperándola arriba, los padres se quedan bajitos los escalones. Bueno, esa imagen la habréis visto porque está lo mismo en la tradición occidental de la Iglesia que oriental en los iconos. Y la niña ni llora, ni como las que van a la guardería el primer día, o las que van al colegio del hospital aquí al lado, que se ponen a berrear. No, la Virgen era muy obediente. Bueno, esas cosas de María, ¿cómo era María? Pues no lo sé. No lo sé. Yo voy a intentar, para evitar decir cosas que a lo mejor no debo, y porque no quiero que parezca que María desde el primer momento sabe todo. María no es omnisciente. Jesús, en tanto que Jesús, no es omnisciente. Si Jesús lo supiera todo, porque de Jesús predicamos dos cosas, que es totalmente hombre, totalmente Dios. Mi pregunta ¿es totalmente hombre el hombre que sabe que es Dios? ¿Cómo se puede ser totalmente hombre si uno sabe que es Dios? En cambio Jesús, en tanto que Dios, sí tenía que saber que era hombre, porque Dios lo sabe todo, todo. Pues se habla actualmente en la teología de ahora, se habla de Jesús como respecto de sí mismo, respecto de él, porque Jesús le pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que Elías? Otros dicen que otros profetas, otro que el Juan Bautista. ¿Y tú quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, dice Pedro, el Hijo de Dios vivo. Y nosotros, periodistas de ahora, le podemos preguntar a Jesús, ¿y tú quién me dice que eres tú? ¿Tú qué dices acerca de ti? Se habla de la toma de conciencia progresiva de Jesús. Jesús va poco a poco sabiendo de sí, como nos pasa a todos en la vida, porque Jesús es profundamente humano, totalmente humano, hermano nuestro, de nuestra propia naturaleza también, porque para eso tiene dos, y comparte con nosotros naturaleza. Jesús, que es totalmente humano, no puede saber todo de sí como nosotros mismos. A veces nos descubrimos sorpresivamente para nosotros mismos. A veces nos causamos sorpresa. Y según en la coyuntura en la que nos encontramos, respondemos de una manera o de otra y nos sorprendemos de nosotros mismos. Y nos sorprendemos porque no nos conocemos. Pues se habla de que Jesús va tomando conciencia de sí, poquito, poquito a poco. Recordad que el Jesús que nos había enseñado a rezar, Padre Nuestro, con la palabra Abba, que no significa padre, sino papá, casi papaíto, porque es encima un diminutivo, ese Jesús en la cruz, cuando se siente abandonado, dice Elí, Señor, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no le llama papá, ahí se ha fracturado algo, hay algo que se ha roto ahí. Hasta tal punto es semejante. Pues cuanto más la Virgen María. Esa Virgen María natural es la que aparece en los Evangelios. Y yo voy a apoyarme para hablar de ella en los pasajes de los Evangelios, poquitos, necesarios y suficientes, y en la experiencia que el común de los mortales, a ver, todo el mundo no coge al niño y lo tira al contenedor. Eso aparece en los telediarios precisamente porque no es usual. Y en la experiencia que más o menos tenemos nosotros como hijos o como padres de la maternidad. En esas dos cosas de las que sí sabemos voy a centrarme. Bien, María aparece en la Biblia ya como un personaje que no surge por generación espontánea. Estén o no, en el caso de los evangelios, no Joaquín y Anaí, pero obviamente tenía su padre y su madre. Y a través de ellos se le entronca con la casa de David. Tiene un linaje, pertenece a una familia que se remonta siglos atrás. Y además, pariente de Isabel y de Juan el Bautista, María entronca con otro linaje, el de Aarón. Esto no es casualidad, porque Aarón significa el sacerdote y David es el rey. Un reino de sacerdotes que reinará sobre la tierra, que rezamos en vísperas, en laudes. Bien. María, por tanto, no nace por generación espontánea, sino que ya nace como una persona vinculada a otros, como un nosotros, en una comunidad humana.
Y esa María, que aparece así, se encuentra en un momento de su vida muy concreto sola. La tradición pictórica nos la representa cosiendo, leyendo, orando, posiblemente leyendo y orando. Y encontramos el primer pasaje que protagoniza María en soledad, aunque sea nosotros porque pertenece a la familia, pero encuentra sus momentos de retiro. La encontramos en este pasaje tan bonito. Si hablo fuerte, ¿se me oye? Pues intento hablar fuerte de vez en cuando, no todo el tiempo para no quedarme afónico y luego me... Hay varias versiones de la Anunciación de Frangélico, ¿no?, al que van a canonizar algún día, ¿no? Porque este era ya beato, ¿no? Él. Bueno, tenemos una imagen preciosa. Esta María entronca no solo con su familia, sino con la humanidad, con el nosotros que es la humanidad. Porque a Frangélico no se le ha olvidado poner aquí a Adán y a Eva, dado que María es la nueva Eva, la madre de la nueva creación, de la recreación, pues somos imagen y semejanza formada por Dios, deformada por el pecado y reformada en Jesucristo, de la que ella es herramienta, Tenemos ahí a María recogida, así, replegada, un poquito asustada. No todos los días aparece un ángel, sobre todo un ángel visible. Mirad qué cosa tan bonita tiene este cuadro de Frangélico. Os voy a contar artísticamente 4 cositas, solamente. Mirad, María, que hasta las Inmaculadas de Murillo por ahí no se le empieza a pintar vestida de blanco. María va vestida del color rosa, salmón, anaranjadito, rojo, encarnado. Es el misterio de la encarnación. Lo que está sugerido en el color es el misterio de la encarnación. Por eso a María se le pone ese color. Es la base de la encarnación de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero para hacerse carne el Verbo, la palabra, tendrá que haber un silencio de carne donde Dios se pueda pronunciar. Y Dios, que en Cristo no dice palabra, sino que Dios en Cristo es palabra para hablarnos Dios de tú a tú. En la revelación o desvelación definitiva, aparece María aquí, envuelta, si os dais cuenta, envuelta en el cielo, envuelta en lo celeste. Mirad el ángel. El ángel lleva unos faldones, así como en la época de Sevilla, Bandido y todo eso, Miguel Bosé, ¿verdad? El ángel lleva unos faldones muy estilizados, pero os dais cuenta que el ángel lleva puesta una combinación debajo. ¿Lo veis, no? El refajo del ángel por ahí. Asoma aquí. El ángel es un ser celestial que se ha revestido de carnalidad para que lo veamos, para podernos comunicar. Esto no es una casualidad. Frangélico sabe exactamente que está haciendo esto. Y no es una mera combinación de colores para que plásticamente, cromáticamente, la composición del cuadro quede bien. Hay una profunda teología. Todo ese cuadro tiene una enorme teología. Imaginaos la soledad que debió sentir María. No antes del ángel que está allí tranquila leyendo, que es la soledad esa que uno busca. Voy a apartarme aquí un poquito a leer, que para eso Santa Ana la había enseñado. Voy a ponerme a leer. María se siente rara y se siente sola cuando tiene una experiencia irrepetible, el ángel. A todo el mundo no se le aparece un ángel. A todo el mundo no le dice el ángel que va a concebir. Ella le dice que es imposible, pues no conoce. Ella conoce a San José, no ha tenido contacto con ningún hombre. Y el ángel le dice, no pasa nada, porque esto que vas a engendrar es obra directa de Dios a través del Espíritu Santo, que está por aquí. Mira, ahí lanzado. Mira, ¿veis? Ahí está la palomita hecha. A punto de llegar. Oye, esto no pasa todos los días. ¿Os imagináis lo extraña que se debió sentir María? De pronto sabe que tiene un cometido muy particular. Muy particular. María queda encinta, queda embarazada y ahora tiene un problema.
tiene un problema. De momento, mientras no se nota, hasta se va a casa de Isabel, su prima, a ayudarla, porque María es familiar, es muy nosotros, crea comunidad. La comunidad no es la sociedad se hace a través de lazos de interés, porque estando juntos pues nos va mejor que estando separados, aunque algunos no lo piensen así. Pero la comunidad es otra cosa. Bien, el problema que tiene María es que estaba ya desposada, que tiene un novio ahí que está a la vuelta de la esquina. A ver por dónde está, está aquí. Este es el problema de María. Y ahora, ¿cómo se lo digo a José? Y peor todavía, más complicado, ¿y José cómo se lo va a creer? Ya nos cuesta a nosotros creérnoslo muchas veces, y José, ¿cómo se lo va a creer? Y entonces el ángel, el mismo ángel, se aparece en sueños a José. Se aparece en sueños a José y le dice: mira, no te enfades con ella, que esto no es lo que parece. Parece muy obvio, pero no es lo que parece. Y bueno, pues la fe es como es. Otra soledad de María. ¿Cómo se lo cuento a José? Imaginaos en aquel contexto patriarcal, del mundo judío, una chica soltera, jovencísima. ¿Cómo le explica a su prometido que está esperando un hijo y que no es suyo? José se entera, antes del ángel. O sea, que ella ha sido sincera y él ya lo sabe. Y piensa en dejarla, en repudiarla. ¿Os imagináis los días de María, encantada de la vida? Dios ha hecho obras grandes en ella, pero su marido, su futuro marido, no la cree. Ya vamos a apartar el texto, por tanto, del Magnificat, donde María parece que lo conoce todo, que conoce todo lo que va a ser la historia de salvación, que es un texto poético, creado posteriormente a la luz de todo el Evangelio y del misterio pascual. Imaginaos, una mujer sencilla que ha recibido ese mensaje, que Dios va a hacer algo grande en ella, pero que de momento su realidad es un futuro marido que está ahí esperando, y a la que no sabe cómo explicarle más que decirle cosas increíbles. Imaginad la soledad de aquella chavalita, madre soltera, en aquel contexto. Así es como me gusta a mí que comprendamos a María, para comprender su soledad, porque igual la soledad de María no arranca el Viernes Santo, aunque procesione el Viernes Santo, en la máxima expresión de la soledad, que todavía creo que es el sábado, pero bueno, ahora os digo por qué al final. ¿Por qué? Porque el viernes hay mucho bullicio todavía. El sábado, es hasta el día de las reflexiones para las elecciones. El sábado siempre ha sido el día del retiro. Cuando éramos pequeños, el gran día era el sábado. El domingo estábamos ya amargados porque el domingo había que ir al colegio otra vez y volvía a la rutina. Bien. Seguimos viendo la soledad de María. Su marido ya lo acepta. Venga, te acompaño, vamos a tener al niño, tiramos para adelante con ello. No voy a hacer ahora referencia al tema de vamos a tener al niño. Daos cuenta que el niño ya está aquí presente desde el anuncio. No es que se ha quedado un poquito gordita y... El niño hay que llevarlo al templo, hay que cumplir con la norma, porque el niño que ha nacido y que va a dividir en dos la historia de la humanidad, el niño que ha nacido es judío. Es judío. Bueno, pues resulta que hay que llevar al niño al templo, hacer la ofrenda pertinente, ellos la suya porque son pobres, se le exige a cada uno según sus posibilidades y supongo que se les daría según sus necesidades, que según Santo Tomás de Aquino eso es lo justo, eso es ser justo. No dar premios, ni dar, es dar a cada uno aquello que necesita, méritos al margen. Y ahí ocurre una cosa muy importante. Se encuentra con Simeón allí en el templo y profetiza una cosa que a María, si no le duele mucho, por lo menos le tiene que pinchar un montón. Una espada te atravesará el corazón. Imaginaos la madre que ya viene viendo cosas raras desde el primer momento, cuando le dice un anciano sabio y santo, le dice: una espada te atravesará el corazón. Ella puede decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque tú has dicho que sí.
porque tú te has comprometido y has dicho que sí a cosas que ignoras. Porque eso es la fe. Y eso es la fe cuando pensamos en Dios, y es la fe cuando hablamos del prójimo. Tener fe, fiarse, implica un cierto desconocimiento. Nadie que lo sabe todo se fía. Nadie que lo sabe todo se fía, porque en el fondo ya sabe. Y la fe es un riesgo que se asume cuando hablamos de los demás y cuando hablamos de Dios. Porque los demás son insondables para nosotros, y Dios más. Y Dios más. Y María dice que sí sin saber, y se encuentra que ha dicho que sí a que una espada le atravesará el corazón. ¿Os imagináis María sin entender exactamente, porque no le matizan más ni le dicen más, cómo recibe a ese hijo y con cuánta soledad? Porque cuando uno comprende y no se comprende, no se explica y le cuesta llegar al otro, y eso crea una película alrededor, hay como un celofán ahí que nos envuelve, donde estamos, somos visibles, vemos, pero hay un contacto como que no se da. Mirad, una película muy bonita, Frankenstein. Para quien haya leído la novela, pues sabe mucho más de qué va el tema. El gran problema de Frankenstein, no del creador, que es Frankenstein, Víctor Frankenstein, sino de la criatura, que es el monstruo de Frankenstein. ¿Por qué es un monstruo? ¿Por qué el monstruo es un monstruo? Es un monstruo porque no hay nadie igual que él, porque está solo, porque no encuentra a nadie de su propia naturaleza. Y por eso parece monstruoso. Por eso él no pide ni siquiera que le quite la vida a su creador, sino que le busque, por favor, una compañera. Lo he dicho del cine porque en el cine hay dos películas, que está La novia de Frankenstein. En la novela está todo junto, en la novela de Mary Shelley. Si Frankenstein tuviese alguien como él a su lado, con quien pudiera comunicarse de tú a tú y explicarse y ser comprendido, se sentiría menos solo. Imaginaos María, que empieza a ver cosas raras que la gente no puede comprender y a la que no se la puede explicar, gente a la que no se lo puede explicar porque ella no lo entiende. Ella solamente se ha fiado, ha asumido un riesgo, y eso es la fides, esa es la confianza. Cosas raras. Un ángel se aparece otra vez a José en sueños. Lo de dormir da para mucho. Si uno duerme prestando atención, que salgan huyendo, que quieren matar al niño. La soledad de la expatriación, la soledad del exilio, marchar a la tierra extraña por necesidad, para poder vivir. Esta experiencia también la tuvo María, pero no solamente para poder vivir, para poder hacer que su hijo viviera, desligarse, ella tan familiar, la que embarazada se iba a ver a su prima Isabel y a cantarle el Magnífica allí en la puerta de su casa, como en muchos cuadros, y de pronto la vemos huyendo, desgarrándose de su tierra, pues aunque somos animales y el animal se distingue del mundo vegetal en que se puede mover, todos nosotros tenemos algo que decimos siempre, tenemos raíces. Oye, pues si tenemos raíces, igual, es que también somos un poco vegetales. Yo que Francis viaja más que yo que viajo muy poco y últimamente casi nada, pues me siento muy vegetal. Y es verdad, no sé, hasta Kunta Kinte, que era esclavo, tenía raíces, recordabas aquella serie, ¿no? Raíces se llamaba precisamente. Las raíces que no desaparecen ni cuando nos quitan la tierra de abajo y hay algo que te reclama desde otra tierra, que es tu tierra, aunque no la pises, aunque no esté allí, y te sigue nutriendo en la distancia. Eso es muy doloroso. Conozco a gente que ha abandonado su tierra por razones varias, y hay siempre algo que permanece y que tira y que duele. Y que duele. El niño va creciendo en gloria, en gracia, en edad
en gracia y en sabiduría delante de Dios. Hasta ahí bien, porque el niño es raro, está en casa y no lo ven y no da problema, ante Dios y ante los hombres, dice la Biblia. Iba creciendo el niño en edad, en gracia, en sabiduría, ante Dios y ante los hombres. Y ante los hombres ese era el problema. Porque uno no puede decir a veces por las cosas que sabe, porque luego trae problemas. Imaginaos la madre. Bueno, mi madre hubiese resuelto esto con un bofetón, porque la pedagogía de mi época era así. Yo tuve en filosofía un decano, el que me daba la asignatura de pedagogía general era el decano de pedagogía. Y cuando terminó el curso, en la última clase, dice, bueno, ahora vamos a dejar todas las teorías de Manjón, de Montessori y toda esta gente. La buena pedagogía es el bofetón a tiempo. Y dice, esto ya está fuera de temario, ¿eh? No digas que el profesor ha dicho en clase que hay que dar un bofetón a los niños. Bueno, yo soy de la época en la que no había ningún trauma por estudiar en un colegio de curas y no había ningún trauma en que te diese tu madre un bofetón y la querías un montón y la sigues queriendo y no pasa absolutamente nada. Y mi madre era de las que daba bofetones, además en la boca del tío, pum, por contestón. Imaginaos, 2 soledades en el famoso episodio del niño perdido y hallado, menos mal, en el templo. El niño va al templo porque va a la Pascua, suben a Jerusalén, primera subida escrita de Jesús a Jerusalén. Y al niño se ve que el sitio ya le atraía y se queda allí, y la madre dice irá con el padre irá con la madre, la caravana sigue para adelante y de pronto se dan cuenta cuando se ven, oye, el niño tú no lo llevas, no, yo tampoco. No empiezan a buscar culpables, sino que se van a buscar al niño, que es lo que hay que hacer. En la administración, aunque esté Francia aquí delante, pasa mucho que cuando algo falla, se busca inmediatamente quién es el culpable. En vez de ponerse a buscar rápidamente al niño, que es lo que urge, arreglar el problema, ¿no? Bueno, pues resulta que el niño estaba tan tranquilo enseñando a los doctores. Imaginaos allí un mocoso enseñando a los doctores. Luego, primera soledad, la enorme angustia. Recordad los sinónimos que hemos leído de la RAE, los sinónimos, la angustia de esos padres buscando al niño, su único hijo, que se sepa de momento hasta ahí, los textos, su único hijo, buscándolos como locos, y no dan con él. Primera soledad que aparece en este relato. Segunda soledad, este es el momento impertinente del niño, el difícilmente explicable, el muy difícilmente comprensible momento de la segunda soledad, que es esa de la incomprensión, el no te entiendo. Qué lejos estoy de ti que te veo y no te entiendo. Me dices y no sé qué me dices, porque yo no soy ahora mismo la del Magnífica, soy la pobre mujer que ha ido con su marido y su hijo al templo y lo ha perdido. Y la respuesta del niño cuando la madre dice, pero no sabes que tu padre y yo estábamos como locos buscándote. Y este es el momento que recoge al niño. Mirad el dedito del niño apuntando para arriba. No sabéis que yo tenía que estar ocupándome de las cosas de mi padre. Tu padre y yo estábamos buscándote, y el niño dice que él estaba allí porque tiene que ocuparse de las cosas de su padre. Vamos, yo le digo eso a mi madre y se me quitan, vamos, la gana ya de la historia de salvación, el mysterium salutis para los restos. Todo esto son soledades de María. Todo esto son soledades de María. No hace falta un niño Jesús pasionario, durmiendo recostadito sobre la cruz, por muy bonitos que sean, y se basan en visiones también con sus coronas de espinas y su... Claro, ahí se presupone un niño Jesús también que ya tiene plena conciencia de él, de quién es, de lo que... Y ya hemos dicho que la teología desde hace más de un siglo no va por ahí, va por la toma... Esto pasa en las malas novelas. Las malas novelas, los personajes son planos, desde el principio al fin, no evolucionan. Las buenas novelas son aquellas en las que los personajes se encarnan y por tanto evolucionan, porque psicológicamente cambiamos, mantenemos cosas, lo que hemos sido siempre, pero también hay cosas que van cambiando con el paso del tiempo. Bien. Siguiente episodio, donde aparece de nuevo María, y aquí quiero subrayar una cosa de María. Ya que he hablado antes del pozo, el olivo y los mensajes de quiero que me haga una basílica con 7 ventanas por la derecha, 7 por la izquierda y un rosetón. Estas cosas las hacen también la Virgen María de ciertas apariciones, lo sabéis, ¿no? Que mandan construir basílicas. Se meten a peritos o arquitectos. Bueno, tenemos aquí
la última cena. Hemos cogido un icono de la Iglesia ortodoxa porque son muy descriptivas. Cada vez que cojáis un icono de un pasaje, veréis que en la Iglesia ortodoxa se pintan siempre igual, exactamente igual. Por mucha imaginación que tenga el artista, sabe que está sometido, porque la pintura es una catequesis y de hecho la ejercen mayormente pintores que son frailes, sacerdotes, monjes. Bien, todo el mundo conocemos la boda de Caná, pues el famoso pasaje, ahí está echando este agua, se ve que el vino ya se ha gastado, y la madre, que está preocupada por los demás. María siempre es nosotros, no vive para sí, sino desde sí y hacia nosotros, creando comunidad. María le dice al niño: oye, mira tú, que haces tantas cosas raras, mira lo que le ha pasado a los novios. A lo que Jesús no ha empezado todavía su vida pública. Este es el primer acto que hace en público. Y Jesús le dice: ¿qué nos va a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Mujer. A Dios le llama Abba, papá. Y diciéndole Abba, ha hecho así y lo ha agarrado y nos lo ha acercado. A pesar de ese afán que tenemos a veces en la Iglesia por distanciar a Dios. Dios y la historia de salvación es la historia de una aproximación que llega al culmen, llegada a la plenitud de los tiempos, y resulta que todo el esfuerzo de Dios es que lo entendamos y hablarnos de tú a tú. Y a nosotros nos encanta hablarle a Dios de tú a usted. A Dios y a todo lo que se le ponga alrededor. Nos encanta crear distancias. Y claro, después tenemos que inventar que todos los santos son mediadores, que todo, bien, de acuerdo, pero que ya Dios lo ha hecho, que Dios se ha puesto en nuestro lugar, que eso es comprender y eso es compadecer en el sentido etimológico de la palabra, eso que ahora se llama empatizar, pero que es lo mismo, impazos, compazos, sentir con nosotros, sentir a nuestro lado, sentir como nosotros. Bueno, pues aquí tenemos que el niño le llama a su madre, mujer. Ni mamá ni madre, mujer. Y esto crea una cierta distancia. Después de este pasaje, un pasaje muy interesante que no lo puedo poner porque no he encontrado ninguna pintura. Y es un pasaje que, como dice algunas cosas que suenan un poco extrañas, pues se tiende a quitar de la iconografía, o se ha tendido a quitar de la iconografía durante un montón de tiempo. Que es el famoso pasaje en el que la madre ya empieza a oír hablar de su hijo. Pues el hijo por fin se ha independizado. Oye, que 30 años también ya era hora, que dice que ahora abandonan tarde los niños el nido, pero antes también. Y la madre ya sabe del hijo por oídas. Mala cosa saber por oídas, porque las lenguas son las lenguas, y las hay buenas y las hay malas. Y la madre se planta a buscar a su hijo. Y dice el texto del Evangelio que apareció María y pregunta por su niño porque piensa que al hijo se le ha ido la chaveta, que está loco, que está diciendo cosas muy raras, y es verdad, decía cosas muy inusuales en su contexto. Por eso hay una novedad, que eso significa evangelio, lo nuevo. Angelion es la novedad, la noticia. La noticia no lo es por importante. Pensad en un montón de noticias tontas que vemos todos los días en la tele, por ejemplo. Pero son noticias porque acaba de ocurrir. Y cosas gordas que están pasando, como no son noticia porque no acaban de pasar, se nos van quedando como ahí detrás, olvidadas, y de pronto pues es importante que aparezca la hija de Ortega Cano y de Ucrania ya demasiado tiempo. O sea que la noticia no es lo importante, es lo novedoso. Bueno, pues resulta que el niño está diciendo cosas nuevas y a la madre le suena cosas extrañas y un poco locas. Y entonces viene a buscarlo y le dicen a Jesús: ahí está, maestro, tu madre y tus hermanos que vienen a buscarte. Esta expresión es la que dificulta que eso haya tenido mucha iconografía. La respuesta del niño, está claro que hay cosas que permanecen a lo largo del proceso evolutivo de la gente. Respuesta del niño a tono con el de hallado en el templo. Respuesta del niño. Ni sale, ni se molesta. Decidle a mi madre que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Vaya jarro de agua fría.
Yo le respondo a mi madre así. Por eso cuando dicen, no, María es una madre, bueno, es una madre muy buena, la mía ya solamente es regular. Bueno, pues pasaje. ¿Cómo encajaba María estos golpes? ¿Cómo encajaba María estos golpes? ¿Cuántos episodios así debió haber en ella, madre de un hijo tan diferente, tan único? ¿Cuántos episodios de soledad debió haber en la vida de María? Cuantísimos. Y aquí dividimos en dos. Entramos en la segunda parte de esta iconografía. Bueno, voy a mirar un momento la hora, ¿vale? Vale. Voy a intentar resumir porque esto ya es más conocido y tiene más que ver con lo de la soledad. Empezáis 10, os prometo terminar a las 8:10. ¿De acuerdo? Mirad, tenemos a María a los pies de la cruz. María ya sabe que va a perder a su hijo. Tenemos el don por perder, hasta de perder lo que nunca hemos encontrado. ¿Nunca habéis tenido en la vida la impresión de que habéis perdido a alguien que nunca tuvisteis? Algo que nunca tuvisteis. Bueno, pues María sí tuvo un hijo. Y no hace falta que el hijo esté muerto para que sepa que él está a punto de perderlo. Y para siempre. Y María tiene un montón de cosas que no comprende y sigue sin comprender. Y sigue sin comprender la causa que ha llevado a su hijo ahí. Ella guarda estas cosas en su corazón. Todo lo que María no entiende, no lo desecha. Somos muy dados para simplificar la vida y resolver dudas. Lo que no entiendo lo quito de en medio. No, lo que no entiendo lo guardo. Porque igual hay una perspectiva desde la cual algún día entenderemos cosas que hoy no entendemos. Y eso se llama fe. Porque a lo mejor no hay el sentido que creemos que hay, pero vivimos en esa esperanza y en ella descansamos. No digo dormimos, descansamos, nos apoyamos, le ponemos el fondo para que las cosas no se caigan, el sustento, el fondo, el fundamento, que tiene que ver con la palabra fondo. María tiene ahí a su hijo en la cruz, sabe que está a punto de perderlo, pero el hijo le hace un encargo. Por eso lo hemos puesto aquí vivo, lo hemos puesto vivo. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Mirad qué bonita maternidad. Para los que creen que una maternidad biológica puede ser más maternidad que otra, la maternidad es la voluntad de ser madre y la voluntad de tener un hijo, o de dar, que así suena mucho mejor que tener, de dar una madre a un hijo. Mirad qué bonito, pero cuánta soledad, porque María está recibiendo a un hijo, pero se está despidiendo de su hijo y lo sabe. Stabat Mater, a los pies de la cruz. Recordadlo, herido el pastor, se dispersarán las ovejas. Huerto de Getsemaní. Porque no hemos hablado de la soledad de Jesús. Yo lo he dicho, alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad, Alberto? Debiera existir un Cristo de la soledad, igual que una Virgen de la soledad. Un Cristo de la soledad. Pues la soledad de Jesús es atroz. Atroz. De un dolor sin límites. A los pies de la cruz de Jesús estaba su madre. Mater sua. Ahí estaba todavía. Despidiéndose. ¿Sabéis a dónde está abrazando, verdad? A la cruz. Y la cruz es un patíbulo. Como quien vuelve una y otra vez al lugar donde murió la persona que ama. Y esta es, para mí, la gran obra del Museo del Prado. Es la que más me sobrecoge. Comprendo que la Anunciación de Frangélico es una joya, y las Meninas, y Saturno devorando a sus hijos, pero esta obra a mí me sobrecoge. Bueno, aquí se ha cortado un poco la imagen, y no sé por qué, igual yo le daba algo para aumentar, no sé, como no tengo ni idea sigo. Pero se ve lo esencial. Mirad. Es el descendimiento de Van der Weyden. Mirad hasta qué punto una madre es madre y se hace una con su hijo, porque no es ella ni es él, sino que son nosotros. Cristo está muerto. Mirad el colorcito que tienen todos, incluido Cristo, que tiene algo de color.
Mirad el color de ella. Ella es la muerta del cuadro. Como no puede fallecer, ha desfallecido. Está desfallecida. Es el cuadro del hijo fallecido y la madre desfallecida porque a más no puede. Y el hijo muerto funciona ahora mismo como un muñeco de vudú sobre el cual actuando lo padece ella, porque ella está viva, aunque no lo parezca. Y para verse ese paralelismo, mirad qué bien lo ha hecho el pintor. Mirad qué bien lo ha hecho el pintor. Y el cuerpo de ella que sirve aquí, ¿lo imagináis? El cuerpo del Cristo. Pero si os dais cuenta, en ese cuadro, todo desciende. Hay un señor que está descendiendo por las escaleras. Hay un señor que está agachando la cabeza. Una señora que está encorvándose, agachándose. Es Juan que se acerca para coger a María. Bajan la cabeza, se inclinan. Todo desciende. Es un cuadro de un descendimiento donde todo desciende. Pero nadie de un modo tan total como la madre. La madre. En ese momento, la madre ya no tiene a su hijo. El paso siguiente es la piedad. Pero yo creo que no pusimos una porque todo el mundo tiene. Sí, aquí hemos puesto una. Sí, ya sé. Hemos puesto una de un pintor español del Renacimiento, Luis de Morales. Mirad qué cosa. El Burdeos que aparece continuamente en la cara del cadáver para distinguirlo de la madre. Mirad qué abrazo. Los que lo habéis vivido vais a saber muy bien lo que estoy diciendo. Es un abrazo en una única dirección, pues los abrazos solo tienen una dirección, pero en esa dirección solo hay un sentido. Hay un abrazo que solamente da una persona. Es terrible. El abrazo que se da a alguien que ya no está más que su cuerpo es terrible. La soledad que experimentas en un abrazo, cuando te quieres fundir en un abrazo y te das cuenta que el abrazo no basta para fundirte, porque se requiere la correspondencia, es horrible. Bien, ¿sabéis cómo se llama María en ese momento? Se llama madre, porque nuestra lengua no ha creado nunca un vocablo para designar a la mujer que pierde a su hijo. La mujer que pierde a su hijo, el hombre que pierde a su hijo, se llaman madre y padre. Porque no se puede expresar y porque el nosotros perdura más allá de la muerte. Fuerte como la muerte, nos decía el Antiguo Testamento. Los personalistas cristianos y judíos quisieron leerlo como el amor es más fuerte que la muerte, y amar consiste en decir al otro: tú no morirás, tú no morirás. Porque cuando sois nosotros, os lo dije al comienzo, se sigue siendo nosotros para siempre. Por eso yo le he puesto de título a la charla: sola, madre y sola, imposiblemente sola. Una madre lleva siempre al hijo en la entraña, antes, durante y después de la muerte. El hijo permanece en la entraña de la madre siempre. Por eso la Virgen de la Soledad es madre y sola, imposiblemente sola, porque cuando se es nosotros, se es para siempre. El enterramiento. Caravaggio. El enterramiento. Mirad, ¿no? El dolor. Las manos de María, las de María Magdalena. El dolor, el enterramiento. Es la sepultura. En francés dice el entumbamiento. El entumbamiento. Ahí esto es muy duro, porque ya ni siquiera vas a tener el cuerpo. Ya no es la piedad, es que no vas a tener ni el cuerpo. Y la ausencia nos hace buscar fetiches, como sea, cosas a las que agarrarnos. Esto que él tocó, esto que él tuvo, como las reliquias de los... Esto que es un trocito de la saya que tuvo Santa Teresa de Jesús puesta, esto que es del cordoncito de Fray Leopoldo. Porque nos queremos que creyendo, teniendo una cosita material, algo conservamos, algo no se ha ido del todo. Y lo entierran.
Y ahí está la Virgen mirando la corona, los clavos, etc. No es lo mismo el morir, que es bullicio, ajetreo, ruptura de la rutina. No es lo mismo el morir que la muerte. Por eso, con los velatorios y todas esas cosas, somos ayudados a sobrellevar los momentos. Somos ayudados. Porque hay gente alrededor, porque se rompe lo usual. Es como un paréntesis, hay ruido, gente que viene, que va, que nos saluda, que soltamos lágrimas, nos desahogamos, no nos morimos gracias a eso. Y de pronto la gente empieza a irse a su casa, se va quedando uno a solas, sin el cadáver, sin nada, acaso con esas reliquias fetiche del hijo, de la persona amada, pero solo. Y entra en la casa y dice: hola, buenas noches, y nadie responde porque no hay nadie dentro, o por lo menos así lo parece. Y es cuando llega el día de la soledad. Por eso he dicho siempre que el viernes todavía hubo mucho ajetreo, el sábado tuvo que ser un día terrible, el día de María a solas, a solas. Virgen de la Soledad es una versión cuzqueña de la famosa Soledad que está en la... Y aquí vuelvo a la nuestra de Chiclana. De dos maneras hemos visto procesionar o estar expuesta al culto a la Virgen de la Soledad: con las manos abiertas, con las manos recogidas. Con las manos abiertas, la cruz detrás, el sudario por la cruz, procesionando o no procesionando, como en el basamanos ese de Santo Cristo que conserváis, abajo en la exposición, y la corona de espinas en las manos, aferrándose a algo material, lo acabamos de decir, aunque pinche, aunque aumente el dolor. Y la gente dice: déjalo, ellos quieren ya irse, ellos quieren, déjalo volar. Es que lo tuyo no es amor, lo tuyo es egoísmo, que te aferras y no le dejas marchar. Eso, desvestido de la el pseudo pensamiento orientalista, cuasi budista, eso se llama en español se llama el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Déjalo, que lo hace sufrir porque no le dejas ir. Déjalo, no sufras más, no llores, ¿para qué si no tienes remedio? Y la Virgen abraza la corona de espinas, porque se aferra todavía a lo que ha sido, a lo que ha sido. Y esta es la de las manos juntas. Quería acabar con esta imagen por el recogimiento. O sea, ¿quién es nosotros absolutamente en soledad? Nunca le pongáis imágenes alrededor a la Virgen de la Soledad, nunca, nunca, nunca. Las manos, no se aferra a nada, porque no mira hacia atrás. Hace lo que ha hecho siempre: guardar las cosas en su corazón, cosas que no entiende, que no sabe si entenderá nunca, pero tiene las manos cerradas en oración. No ha perdido la fe. Sigue asumiendo el reto que asumió y el riesgo que asumió cuando dijo que sí al ángel. He aquí la esclava del Señor, y hágase en mí lo que sea que yo no sé, pero Dios me conoce mejor que yo y me ama mejor que yo a mí misma, hágase. Y ahí está la Virgen todavía esperando, Ella no lo sabe, la respuesta está a la vuelta de la esquina, pero no lo sabe, y la representamos en oración, no aferrada al fetiche, sino todavía esperando. Porque sabéis, Kierkegaard, pero de esto ya os hablaré en diciembre, Kierkegaard decía que había una manera superior, suprema, de negar a Dios, que se llama la desesperanza. Cuando negamos a Dios es en el momento de la desesperanza. Hemos visto el problema, hemos visto nuestras fuerzas y hemos dicho: no puedo. Hemos negado, sin darnos ni cuenta, hemos negado la posibilidad de Dios. Llegado aquí, deciros
que no es de no extrañar que con tanta experiencia de la soledad y teniendo que ser nosotros tan a solas tantas veces, no es de extrañar que la soledad sea la madre de Chiclana. Hay una novela de Saramago que se llama Todos los nombres, porque hay muchos nombres que se nos olvidan, porque vamos al cementerio y vemos no te olvida, tu hijo no te olvida, tu familia no te olvida, y están llenas de jaramagos y de no digo de la familia de los jaramagos, sino están llenos de jaramagos, de telarañas, y alguna persona piadosa que lleva su bayeta limpia las 3 o 4 tumbas de al lado, incluso quita alguna flor y se la pone. Porque también los que recuerdan olvidan, y porque aunque no olviden, también los que recuerdan mueren. ¿Cuántos nombres se nos olvidan en Saramago? Para que no se nos olvide, el cementerio va creciendo, y como llega un momento en que en cualquier pueblo son más los muertos que los vivos, pues el cementerio va creciendo, se va colando por las calles y se va adentrando por todas las calles, y en las calles discurren por igual los muertos tan estáticos y los más dinámicos vivos, pero se ven, se cruzan y no se olvidan los nombres. No se olvidan los nombres. Esta foto, pequeña, mala fotográficamente, es para mí una de las fotos principales de la exposición que tenemos abajo, porque nos hablan de por qué en Chiclana se tiene tanto cariño a la Virgen de la Soledad, tantísimo cariño, porque es la madre. Si el Dios nuestro es un Dios de vivos, no de muertos, esta es la madre de los vivos y de los muertos. Quiero terminar con el texto que le pedí al niño hoy que me pasara, y me pasó una foto, que es el textito último, y con esto acabo. Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, recordad que es el camino del cementerio, todos los que pasáis por el camino, atended y ved si hay un dolor, semejante a mi dolor. Atended y ved si hay un dolor semejante a mi dolor. Y eso creo que es lo que a nosotros nos hace sentir ese cariño especial por la Virgen de la Soledad. Porque sospechamos que no hay un dolor como su dolor, y a veces hasta experimentamos que posiblemente no hay un dolor como su dolor. En fin, bueno, pues de estas cosas os quería hablar. Yo sé que no ha sido muy capillita, José Manuel le disculpa, empezamos con ella, hemos terminado con ella, y si hablara más creo que no podría, porque iba a hablar de mi abuela Soledad y de mi abuela Bella, que están allí, y bueno, iba a hablar ya demasiado de mí y no iba a poder seguir la conferencia, por eso lo he dejado justo para el final. Recordad, cuando se es nosotros, se sigue siendo nosotros siempre, siempre, siempre. Y te asomas al espejo y sabes que eres nosotros hasta el final. Y ahí va ella, que es ella, y que es su hijo. El nosotros que han sido para todos nosotros, para la humanidad. Esta foto me encanta, me encanta. La Virgen procesionando entre las calles de los que no están. Muchísimas gracias y muy buena noche, y gracias por la paciencia. Me he pasado un minuto, son y 11 minutos. Yo iba a terminar ahí 10, pero me he pasado un minuto. Bueno. Pues, en nombre de la hermandad, ¿verdad?, agradecer a Jesús Romero por siempre estar disponible para cualquier conferencia, charla, pregón que le proponemos. La verdad es que me ha gustado mucho que finalice con esta estampa que para la hermandad es muy especial, porque creo que más que el Viernes Santo, para muchos de nosotros el día 2 de noviembre
es un día muy significativo. Y creo que para mí, siempre lo he dicho otras veces en otras entrevistas, es el día más importante de la hermandad, incluso que el Viernes Santo. Y nada, pues antes de que Francis finalice y cierre el acto, queremos darte un pequeño detalle por esta magnífica conferencia que nos va a dar el día de hoy. Son muchos recuerdos. Bueno, yo de aquí abajo creo, ¿no? Aquí arriba. Bueno, agradecer a... Yo estoy muy emocionado. Ayer estuvimos en la Casa de la Cultura con otro amigo, que es el padre David, hablando del patrimonio histórico de Chiclana. Habló de todo, de la arquitectura, habló de los cuadros, de las imágenes, y se le olvidó, digamos, hablar del patrimonio humano, ¿no? Él decía que, bueno, en la historia de Chiclana han venido gente importante como José de Arce, Torcuato Cayón, Torcuato Bermueda, que hay compañeros, ¿no?, que estuvieron ayer en la conferencia, ¿verdad? También estuvo estupenda, magnífica. Y yo creo que el patrimonio de Chiclana es Jesús. Es complicado. Gracias, Francis. Ser político tiene estas cosas. O sea, uno habla de política y actos políticos, pero cuando habla de un amigo, de sentimientos y de emoción y de lo que es eso, pues entonces me emociono. Entonces es complicado ser político en este instante, ahora mismo. Como decía, digamos, ese patrimonio humano de Chiclana, por lo que acaba de darse hoy. Decía que al niño no le iba a gustar la conferencia. Yo creo que ha sido magnífica, porque habla de la soledad, no solamente el Viernes Santo, nos acoge a la Virgen desde el primer momento, y ha visto toda la soledad, todo el momento de soledad que ha vivido la Virgen, y lo podemos transportar cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces yo te la enhorabuena, porque ha sido de las mejores conferencias que he escuchado en mi vida. Y seguiremos asistiendo a este tipo de conferencias, que lo que hacen engrandecer a Chiclana y, bueno, y dar a conocer el patrimonio y la historia de Chiclana, que es importante, ¿no? En el 2003 celebramos el 700 aniversario de Chiclana y nos dimos cuenta, descubriendo un yacimiento fenicio, que tenemos 3.000 años de historia, ¿no? Tenemos que seguir descubriendo, escarbando la historia, porque Chiclana tiene mucha historia por detrás, ¿no? Tenemos 3.000 años de historia, tenemos que seguir descubriendo. Tenemos una parte, ¿no? Y gracias a personas como el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Pané, como Jesús Romero Montalbán, como el padre David, como Jesús Romero Aragón, me gusta decir su segundo apellido, que es el apellido de la madre, ¿vale? Pues gracias a personas como ellos, pues nos hacen ver, digamos, la historia de Chiclana, que es súper enriquecedora, y nos damos cuenta del patrimonio. Y como digo, el patrimonio humano que tenemos aquí en Chiclana no lo hay en otros sitios. Muchas gracias a todos, y espero veros en otras conferencias que haya, o de esta o de otra índole. Muchas gracias a todos. Y perdonadme por la emoción.